año más Festival de Aragón Negro en Fuentes de Ebro. En primer lugar damos la bienvenida a José Carlos Somoza. No sé si recorres algún municipio más. No, este solamente, pues bueno, somos un municipio de cerca de 5.000 habitantes. Desde el año pasado tenemos esta biblioteca que la consideramos como un gran contenedor cultural en el que, entre otras cosas, presentamos libros, de manera que hoy tenemos un invitado honor. Camino Ibars, para quien no la conozca, procede de Fuentes. De hecho, de vez en cuando en su Instagram nos va deleitando con algún rincón de Fuentes. Periodista, con nosotros lleva también tiempo trabajando con el Festival de Cine. Es un honor que nos acompañes. Yo pensaba que estaría también Juan Bolea, pero en cualquier caso, bienvenido a los dos. Muchas gracias. Imagino que, Camino, presentarás un poco la obra de José Carlos para los que sois socios o no de la biblioteca. Creo que tenemos 3 o 4 libros de él y yo pondría sobre todo en valor su literatura porque ha sido uno de los grandes renovadores de la literatura española. Yo ya no sé si por el relativismo cultural, yo ya no sé si por la posmodernidad, pero por edad, más que no lo sé. Yo creo que ha buscado un hueco en la literatura española en esa búsqueda de un lenguaje nuevo, buscando pues, el thriller, el terror, la fantasía. Yo creo que a mí me gusta el cine, creo que funciona muy bien este género en Estados Unidos. En España yo creo que cuesta más, o por lo menos la experiencia que yo tengo, cuesta más entenderlo y sin embargo para el lector inglés o lector americano yo creo que es la mezcla de géneros funciona muy bien. Sí. Ya nos explicarás un poco más adelante. ¿Qué decir de él? Pues bueno, yo creo que le avalan que su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas, con lo cual yo creo que viene a hablar un poco de, solamente con que digamos eso, ya viene a hablar de, pues bueno, de su proyección en la obra, que tiene varios premios. Bueno, yo recuerdo que ganaste a finales de los 90 Sonrisa Vertical, Silencio de Blanca, ¿sí? Y después tiene otros premios, pues no sé si Fernando Vergara, creo que estaba ahí. No me ha dado tiempo ni a preparar la presentación, que vengo a otra reunión. Pero en cualquier caso, tenemos 3 o 4 obras de él. Me parece que tenemos La Dama número 13, adaptada por Balagueró, además otro clásico del terror en España. Tenemos Estudio en Negro, el último libro que creo que nos presentas. Y me parece que tenemos también El Origen del Mal. Creo que son los 3 libros, si mal no recuerdo, que tenemos. Así que si os gusta hoy la presentación, que sepáis que la estela de Somoza puede continuar por mucho más tiempo. E invitar también al próximo viernes a disfrutar de Marlaska, aunque sea terrible las cosas que nos cuenta. Y luego también el domingo tenemos El Legado de los Huesos. O sea que yo creo que ha sido un buen ciclo el que hemos preparado del fan aquí en Fuentes, y tenderte la mano, que no se agota aquí José Carlos Somoza, sino que estamos con las puertas abiertas para que vengas siempre que quieras. José Carlos, que disfrutes con nosotros. Gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Como bien adelantaba Cristina, mi familia es de Fuentes. De hecho, les comentaba a los compañeros que yo fui a la guardería cuando estaba aquí, cuando esto era una guardería. Entonces me ha hecho muchísima ilusión estar aquí hoy. Bueno, es su primera visita a Fuentes. Ya he dicho que la gente que viene suele repetir porque se va muy contenta y que el público de Fuentes está muy relacionado con la cultura, que tenemos uno de los festivales de cine más importantes de Aragón, y entonces eso hace que sea un público muy interesante. Así que ahora, durante el debate, bueno, esperamos que sea un coloquio. Me comentaba José Carlos que él espera que haya también interacción, y también nos comentaron en la biblioteca que habéis estado con el anuncio del evento desde Navidad, o sea que ha habido tiempo los que han querido leer el libro. Así que vamos a aprovechar que tenemos aquí a José Carlos para exprimirle y para que nos cuente un poco sus secretos y un poco la forma que tiene de abordar la escritura. Bueno, estamos en la 7ª edición del Festival Aragón Negro, la 3ª para Fuentes de Ebro, y hoy se inicia el ciclo en el pueblo, o sea que creo que esto es una responsabilidad que acabamos de encomendar. Así que vamos a intentar dejar el listón todo el rato que podamos. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, lo primero de todo, dar la bienvenida a José Carlos Somoza. Muy bien lo ha presentado ya Cristina, así que poco me queda por añadir ante la presentación. Estamos aquí con motivo de la presentación de su último libro, Estudio en Negro.
Entonces, bueno, como no quiero desvelar mucho, tenemos aquí un punto de venta por si a alguien le contamos también la trama que le interesa al final adquirirlo. Cuéntanos un poco de qué va Estudio Negro, un poco qué intentabas hacer con esta obra, lo que se pueda contar. Bueno, pues nada, buenas tardes. Ha sido un recibimiento maravilloso, muchas gracias a la presentación de Cristina, gracias a vosotros. Es verdad que es la primera vez que estoy en Fuentes del Ebro, no es la primera vez que estoy en Aragón, claro, ni en Zaragoza. He tenido la suerte de estar en otros festivales, en ferias del libro, recordaba hoy con Juan Bolea. Y bueno, encantado de estar de nuevo. Que sepáis que es la presentación que hago en Zaragoza de Estudio Negro, un libro que me ha dado muchas satisfacciones, la verdad. Y decir esto en el momento en el que estoy, con más de 20 libros a mis espaldas, con algunos de ellos con muchas satisfacciones, pues es, yo creo que decir bastante, porque los escritores, estaba pensando hoy, somos una profesión efímera, es decir, los escritores somos como estrellas de esta clase de cometas que pasan, estrellas fugaces, pasan y se acabó, ¿no? Y es lógico, porque escribir es durísimo, hasta que no se prueba, hasta que no se trabaja en la escritura, no se sabe lo que es enormemente duro. Entonces, como habréis podido observar, a poco que os hayáis asomado al mundo de la literatura, que sé que todos aquí sois muy buenos lectores, a poco que hayáis ahondado en el mundo de los escritores, habréis podido comprobar que los escritores tenemos una vida útil, pues muy pequeñita. O sea, el resto se puede prescindir de nosotros con toda tranquilidad, puesto que damos 2, 3, 4 obras al mundo, eso que dará, y nos apagamos para siempre. Y cuando digo 2, 3, 4 obras, tampoco quiero decir que sean las mejores, sino las que el público más valora, las que el lector más ha valorado, etc. Algunos escritores no son así. Fijaos que hay excepciones, no voy a citarlas, tampoco quiero empezar a decir nombres, pero en la mente de todos estará aquel escritor que empezó hace 20, 30 años y que todavía hoy sigue publicando, no sigue sonando, ojo, no es eso, sigue publicando y sigue publicando cosas muy buenas, y eso no es fácil para nada, es muy complicado. Ya digo que el proceso creativo de la literatura, que no conocemos cuál es, no sabemos, es un misterio, no sabemos por qué empezamos a escribir, no sabemos por qué terminamos de escribir, pero es un proceso de estrella fugaz en el que unos duran más, otros duran menos, pero todos terminamos en la oscuridad. Decía Borges, ¿no? el poema al escritor, al poeta desconocido: nuestra meta es el olvido, tú has llegado antes, ¿no? Decía, es soberbio, ¿no? Es decir, es así. La escritura es el olvido y el ser desconocido es llegar antes. Pero dicho esto, es verdad que llevo 20 años en esto, y decir que Estudio en Negro me ha dado satisfacciones es, por lo tanto, no decir poca cosa, porque llevo a mis espaldas más de 20 libros. Yo los calculo por la edad de mi hijo mayor. Yo tengo 2 hijos, el mayor tiene 24. No tengo 24 libros, pero tengo casi 24. Y empecé a escribir a un libro por año casi cuando nació mi primer hijo. Y bueno, ¿qué queréis que os cuente? Ha sido una aventura maravillosa. Ha sido una aventura maravillosa. Tanto la de mi hijo, la de mis hijos, como la de mi creación literaria. Ha habido momentos extraordinarios que no han sido precisamente los momentos en los que a lo mejor una novela ha sido más conocida o menos conocida, sino que han sido momentos que me han satisfecho a mí como escritor
y que me han dicho de alguna manera, como a todos os dicen, ¿no? Las cosas que elegís en la vida han redondeado ese círculo que trazamos todos, ¿verdad? Cuando empezamos y decimos, esto era lo que tenía que elegir y esto era lo que tenía que ser. Y al final uno traza el círculo y lo cierra. Y a mí me ha ocurrido eso en varias ocasiones y de eso puedo sentirme satisfecho. Pero ahora venir aquí, a Fuente del Ebro, en 2020, este año tan curioso, 2020, en donde ni imaginaba que íbamos a estar todos aquí reunidos, desde luego yo no me imaginaba estar, es para mí una experiencia curiosa con este libro, porque este libro es el inicio de de mi primera trilogía, llamémoslo así. Ahora explicaré por qué necesitaba escribir una trilogía. Nunca había escrito una trilogía yo. Y el libro, el tema, me lo pedía. Y ha sido para mí una enorme satisfacción el comprobar que el público que se ha asomado al libro ha reaccionado con enorme satisfacción y placer, puesto que se trata de un libro que creé con esa idea. Me sumergí un poco en una historia en la que hasta en el momento no había intentado entrar, que era la época victoriana, Sherlock Holmes. Es un personaje que a mí me fascina, pero tampoco es un personaje, o sea, a lo largo de, por ejemplo, todos los libros que he creado, que ya sabéis que son muchos, no había realmente tocado el personaje de Sherlock Holmes. Quizá en algún momento me ha interesado, quien conoce mi obra, por ejemplo, en La caverna de las ideas, me ha interesado algún personaje detective especial, ¿no? Sí que me han interesado aquellos personajes detectives que tienen algo especial. Y yo creo que la clave del éxito de Sherlock Holmes es que te ordena el mundo. Este mundo tan caótico, ¿verdad?, en el que vivimos, en el que nadie tiene explicación ninguna para nada. Creo que la clave de Sherlock Holmes está en que viene y te dice esto es así. Y te pone las cosas donde tiene que ponerlas y te las ordena, como si fuera un puzzle que tú hubieras tirado por ahí y hubieras perdido las piezas y estuvieras mirándolo, ¿no? Y dijeras, ¿y esto cómo va? Y llega alguien y te ordena todo el puzzle. Y dices, oye, pues esto iba así, ¿no? Esto es así, esta es la imagen que yo quería ver desde el principio. Y yo creo que personajes como Sherlock Holmes hacen que veamos el puzzle tal como es. Y yo creo que de ahí viene ese interés que tiene para el público, para el lector. Yo, ya digo, creé algún que otro detective parecido, ahora recuerdo La caverna de las ideas, pero nunca me había atrevido a hacer ningún homenaje, entre otras cosas porque tampoco creo demasiado en los homenajes, o sea, no sé por qué un escritor tiene que meterse a homenajear a un autor o a un personaje que le gusta. Yo no lo veo como tal, y de hecho no lo veo como tal porque en Estudio en Negro no vais a encontrar a Sherlock Holmes, vais a encontrar a un señor que se llama el señor X, no tiene ni nombre por no tener, y que es un individuo muy extraño porque es un individuo que está mal de la cabeza, que vive recluido en residencias psiquiátricas desde que era niño, y tiene, eso sí, unas capacidades especiales para conocer a la gente que tiene a su alrededor, para percibir las cosas que nadie percibe. Y digo para percibirlas, no para razonarlas, porque una cosa que él dice en la novela, le diréis, de formación profesional, porque yo fui psiquiatra antes que escritor, bueno, me hice psiquiatra, obtuve el título y dejé la psiquiatría y me dediqué a escribir, pero es verdad que ese bagaje no lo he olvidado. Y él dice una cosa en la novela en la que yo creo. No todo lo que dice él en la novela lo creo yo, aunque se lo haya puesto a él diciéndolo, pero no es, ni mucho menos creo en todo lo que dicen los personajes. Pero hay una cosa en la que dice que estoy de acuerdo. Para conocer a los seres humanos no se puede razonar solo. Y ahí está en contra un poco de Sherlock Holmes. Ya sabéis que Sherlock Holmes era el dios del razonamiento, ¿no? Conocía los móviles
todo lo que hacíais, nada más de veros, ¿no? De arriba abajo. Es cierto que se pueden deducir muchas cosas de ver a las personas, ¿no? Y si tenemos una gran capacidad de percepción, podemos analizar los detalles de cómo estáis cada uno de vosotros, no ya sentados, sino vestidos, la postura, la forma que tenéis de estar, y podemos razonar muchísimas cosas sobre todo eso. Pero eso es conocer a las personas. El señor X en el libro dice que no. El señor X dice que para conocer a las personas hace falta no solamente razonar, sino tener un puntito de locura, un puntito de irracionalidad, un puntito de algo que no es solamente la lógica. Porque las personas somos más que puros razonamientos. Y en eso estoy completamente de acuerdo con él, y es por eso por lo que quería crear un personaje así. El señor X es un Sherlock Holmes diferente. Está mal de la cabeza, toca un violín que no ve nada más que él. Oye una música que no oye nada más que él. Y una enfermera que lo cuida, que es la que narra la novela, podríamos decir una especie de Dr. Watson, una narradora, en este caso una mujer, enfermera, que cuida del paciente, es la que ve todos esos detalles que él tiene. Y la que luego relata. Y la que luego relata todas esas cosas que él, digamos, intuye en las personas, y todos esos misterios que él va resolviendo. Entonces, digamos que, bueno, es en parte un homenaje, pero en parte también es mi propio personaje, ¿no? Y eso es una cosa que me ha gratificado mucho. A eso se unen el doctor Arthur Conan Doyle, que en la vida real pues era doctor, era médico como yo. ¿Eso me identificaba con Conan Doyle? Bueno, no demasiado, porque independientemente ya del talento literario de cada cual, Conan Doyle siguió ejerciendo, yo lo dejé. Es decir, él continuó escribiendo mientras ejercía y tenía consulta, y lo dejó ya muy avanzada su carrera. Pero en la época en que yo describo en Portsmouth, en el pueblo es inglés, al sur de Inglaterra, puerto de mar, él tenía una consulta allí real, y pues de alguna manera pudo haber conocido un paciente así, ¿por qué no? ¿Ah? Él era, bueno, no era oftalmólogo, no estaba especializado, pero le gustaba la oftalmología. Así que bueno, ahí teníamos a Conan Doyle en el pueblo, ejerciendo, y me pareció una situación ideal para meter a los tres, ese misterioso señor X, esa enfermera que le cuida, y Conan Doyle en un misterio en el que iban a intentar ellos de alguna manera resolverlo. Muy bien. Bueno, que ya nos ha ido desmenuzando parte de su historia. José Carlos nace en La Habana en 1959, y cuando es solo un niño, con apenas un año, llega a España. Y bueno, aunque reconoce que... Me trajeron, no llegué solo. Claro, tan pequeño no podía venir solo, lo trajeron. Y bueno, aunque reconoce que lo de dedicarse a la escritura y a la literatura nunca fue uno de sus sueños, como se suele decir muchas veces en esta profesión, sí que reconoce que es una cosa que ha hecho siempre, escribir. De hecho, bueno, como contaba, él se licenció en medicina, en especialidad de psiquiatría, la cual ejerció durante muy poquitos meses. Y él, aunque no tenía en sus planes dedicarse a la escritura, él se dio cuenta que era lo único que había hecho desde que era un niño. Cuéntanos un poco de dónde nace ese gusto tuyo por escribir historias. Sí, bueno, pues fíjate, fue una cosa curiosa, porque yo escribía mucho desde niño, desde los 8 años, lo guardo todo. Es decir, yo me he mudado 40.000 veces de lugar, de país, de todo, pero lo que me llevo siempre son los escritos que tengo. Y me lo llevo en una bolsa, y ahí lo tengo todo. Y lo que empecé a escribir pues fueron cuentecitos, cosas que de alguna manera, bueno, me gustaban, pero lo interesante de todo el asunto era que no me sentía escritor. Es decir, los niños juegan a sentirse algo, ¿no? Ese es el juego de los niños. Los niños juegan a sentirse policías, a ser astronautas, a ser... Es decir, el juego infantil se basa en la asunción de un rol. Pero curiosamente yo nunca me vi como escritor. Yo escribía porque me gustaba escribir. Entonces, cuando dejaba los estudios o dejaba de los juegos incluso,
me dedicaba a escribir. Escribí un cuentecito, pero no lo englobaba dentro del tiempo del juego. Era para mí un momento de paz en el que dejaba flotar mi imaginación y escribía. Para mí no era un juego ni era un sueño, tampoco era un decir quiero ser escritor, ¿no? Yo no soñaba con que eso lo publicara absolutamente nadie, ni que lo leyera nadie. Yo no leía nada a nadie, yo escribía para mí. Sé que eso, después dicho, suena tonto porque nadie escribe para nadie, o sea, para sí mismo. En realidad todos escribimos para que lo lean los demás, pero eso lo aprendemos más tarde. De niños yo creo que sí que es cierto que podemos escribir para nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y yo hacía eso y entré en la carrera de medicina creyéndome con ganas de ser médico. Cuando estuve haciendo la carrera estuve soñando con ser médico, conocí la psiquiatría, me pareció que debía de ser psiquiatra. Yo quería ser cirujano, neurocirujano, por cierto, pues siempre me han atraído las cosas de la mente, etc. Pero cuando vi que la psiquiatría podía trabajar con la mente sin soltar demasiada sangre y sin hacer cochinadas, pues me pareció fenomenal, ¿no? Dije, bueno, esto es lo mío. Y entré en psiquiatría, fenomenal, tuve un gran maestro, Carlos Castilla del Pino, estudié en Córdoba. Y bueno, y después vine a Madrid para hacer la residencia. Y cuando terminé la residencia, yo creo que ya no me quedó nada por hacer. Me dieron el título y con el título bajo el brazo me dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y había seguido escribiendo durante todo ese tiempo, sin imaginar que iba a ser escritor. Ya digo que nunca lo soñé. Lo que sí soñé, quiero deciros, es decir, no solamente con ser médico, sino también soñé con ser músico. A mí me encanta la música y toco el piano decentemente. Estudié algo de piano, me gustaba mucho y eso sí lo soñé, curiosamente. Eso sí soñé con ser solista y tal, y me veía ahí tocando el piano. Pero un libro mío con un nombre en una estantería nunca me atrajo. Y curiosamente cuando terminé psiquiatría, me dije, voy a probar suerte y ver qué hago con esto de escribir, ¿no? Porque aunque la medicina y la psiquiatría me gustaban, había descubierto que había estado haciendo desde los 8 años, todos los días, una maldita obra escrita que no había tenido ninguna salida ni ninguna nada, es decir, lo había hecho para mí, realmente, ¿no? Entonces me dije, voy a probar. Y bueno, me fue bien, el primer año gané 2 premios, el segundo ya gané la Sonrisa Vertical que acaban de citar, y eso me dio la idea de que había tomado una buena decisión. Entonces dejé la psiquiatría y la medicina y me convertí en escritor y recibí una lección que os voy a comunicar. No sé hasta qué punto vale, pero sí que os quiero decir, cuando pensamos que somos, es decir, cuando le damos la importancia tan grande que le damos a los sueños, yo sueño que voy a hacer esto, sueño que voy a hacer lo otro, quiero que mis sueños se vuelvan realidad, quiero hacer que los sueños se conviertan en realidad. A veces nos olvidamos de que en realidad el sueño está aquí, ahora, en lo que hacemos todos los días, y no nos percatamos, ¿no? Es decir, no se trata de hacer realidad los sueños, sino convertir en realidad lo que ya eres y lo que has sido siempre. Y esa es la lección que recibí cuando me convertí en escritor. Nunca había soñado con ser escritor, sin embargo, me hice escritor porque era lo que hacía desde los 8 años. Escribí. ¿Alguna vez vuelves a leer esos escritos de cuando eras un niño? No. ¿No los has vuelto a leer nunca? No los leo, hombre. De vez en cuando a lo mejor los cojo, más que nada en las mudanzas. En el momento de abrir y cerrar Exacto. cajas. Cuando me mudo, me gustan. Lo único que me gusta de las mudanzas es que me permiten abrir y cerrar todas esas cosas que he hecho y volverlas otra vez a guardar para no leerlas, porque no es que yo lea esas cosas porque me guste lo que hice, sino que me gusta tenerlas ahí. Es decir, me parece que es una huella o una prueba de que yo desde el principio quería ser esto que soy. No necesito pruebas ya, pero
guardarlas me parece como una especie de recordar mi vida desde siempre. O sea, la verdadera vida era esa, no era la vida del estudio de medicina, no era la vida de... no, era mi verdadera vida, era todo aquello que escribí desde los 8 años. ¿Y guardas algún punto en común un poco con la escritura cuando escribías más para ti y ahora que escribes para tus lectores o para tu público? ¿Qué conexiones encontrarías un poco con tus primeros escritos, esos que eran más naturales y más inocentes y más con la mirada de un niño? Bueno, inocentes lo dices tú. Bueno, inocentes es lo que se presupone de un niño de 8 años, es verdad que no es lo que escribías. Pero bueno, a ver, parecidos. Pues hombre, yo creo que sobre todo que yo he escrito siempre lo que he querido. Y eso es algo que me parece que me he ganado a lo largo de todos estos años. No es fácil, no es fácil. Empiezo por decir, ¿no? Es algo muy complicado. Pero eso es como en todas las artes que de alguna manera necesitan del público para su aceptación, ¿no? El director de cine, el actor, no siempre puedes hacer lo que tú quieres, tienes que rendirte un poquito al gusto que en ese momento impera, ¿no? Puedo decir con toda claridad que he hecho lo que me ha apetecido siempre. Bueno, según y cómo, claro que sí. En un momento determinado he visto que a lo mejor algo podría ser mejor que otra cosa que tenía pensada y a lo mejor me he dedicado a eso. Pero puedo decirlo con mucha tranquilidad. No puedo decirlo con total, al 100%, pero puedo decirlo con mucha tranquilidad y creo que eso me enorgullece. Es decir, no he repetido una obra o un personaje porque hayan caído bien. No he querido hacer una saga porque un primer libro haya sido enormemente traducido. En este caso estoy hablando de La caverna de las ideas, por ejemplo, o de Clara y la penumbra, libros míos que han sido enormemente traducidos, sino que en algún momento los he escrito y los he dejado. Los he dejado ahí y he empezado otra cosa. Y eso me ha llenado siempre de enorme satisfacción, porque pienso que la creación, y esto es algo que no debemos olvidar, la creación artística en general tiene que ser completamente libre de presiones. En teoría, en la forma ideal, la creación artística debería ser completamente libre de cualquier clase de exigencia, sea pecuniaria o sea evidentemente política o doctrinaria, cualquier cosa. La creación artística tiene que ser libre. Y eso para mí era un don sagrado. Escribir es hacer lo que te dé la gana en el papel, ¿no? Y bueno, y me preguntas, ¿eso lo has logrado? Sí. Yo creo que me siento satisfecho de eso, ¿no? Es decir, digo no es fácil porque hoy día ya sabéis que sobre todo lo que se lleva es que haya un personaje claro que vaya evolucionando a lo largo de determinados libros, o por lo menos una forma de escribir determinada en la que de alguna manera el público reconozca tu voz libro tras libro. Eso no es fácil de conseguir cuando escribes cosas tan diferentes como las que he escrito yo, pero sí me siento contento de decir que he escrito lo que me ha apetecido en cada momento y creo que tengo lectores que me han agradecido eso, porque como veo que dicen, de Somoza te puedes esperar cualquier cosa, lo cual, pues bueno, me suena bien, de Somoza puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Así que eso es lo que he hecho y eso es lo que he tratado de hacer y me siento muy contento con eso. Ya digo que en arte no es fácil, rendirte al gusto y a lo que te piden es mucho más fácil que decir voy a crear aquellas cosas que me apetecen en cada momento, ¿no? De hecho, de Somoza se puede esperar cualquier cosa, incluso hemos hablado de la parte literaria, nos ha contado también que le gusta la música y que tiene nociones de piano, incluso ha tenido un pequeño papel en una película. Esto también nos lo ha adelantado antes Cristina. Háblanos un poco de Mus y de Jaume Balagueró y un poco de esta adaptación. ¿Cómo viviste este proceso de ver una obra tuya en la gran pantalla? ¿Cómo ha sido esa, no sé, háblanos un poco de... Bien, fue un mundo maravilloso, pero yo tenía ya la experiencia de antes. Había escrito una obra de teatro que se había estrenado en Madrid y después se había llevado al Festival de Almagro, que sabéis que es el
festival de comedia de teatro clásico más importante de España, diría yo, junto con el de Mérida. Y bueno, era debido a que era una obra que trataba de la reunión entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare, escritor este último que me parece el más grande de todos. Y bueno, ya había hecho esta obra de teatro y me había metido en el mundo del teatro porque el director de la obra, Dennis Rafter, fue tan amable de admitirme en los ensayos y de llevarme a conocer todas las cosas del mundillo del teatro, y eso me hizo pues tener una experiencia maravillosa. Pero después vino el cine, que en efecto no había tenido yo ninguna experiencia en ese aspecto, y Jaume Balagueró, el director de REC y de otras películas de terror que ya conocéis, tuvo la amabilidad, él estaba entusiasmado con la dama número 13, entonces tuvo la amabilidad de invitarme. Le dije, quiero un personaje en tu obra, no sé, en tu película, el que sea, un cameo, dame lo que sea. Yo en realidad pensaba en Hitchcock, ¿no? Cuando aparece así en las películas, que aparece y se desaparece, ¿sabes? Sin decir nada. Pero él me dio un personaje que incluso tenía que hablar. Entonces... Le dio una frase que es como... varias frases. Varias frases. En inglés, no te lo pierdas. Y tenía... Sí, pues la película se rodó en inglés, entonces me llamaron a los estudios, estaban rodando en la Universidad de Barcelona en ese momento, y yo tenía que hacer de profesor. Bueno, cuando me vieron, que por cierto iba, me parece que con este mismo vestuario, cuando me vieron me miraron de arriba abajo el diseñador o la diseñadora que estaba allí y me dijo, no necesita maquillaje. Ya solo verme, ya dijeron profesor. Y eso le salió barato, ¿no? Entonces me metieron en el plató, había un montón de gente y tal, y yo tenía que hacer una escenita con una de las protagonistas, Franca Potente, que era una de las protagonistas. Entonces yo era su profesor como de tesis o algo así, o de jefe de departamento, y yo salía de una puerta con ella hablándole y diciéndole que tenía que entregar el trabajo en no sé qué momento. Y entonces ahí comprobé lo difícil que es el cine, porque claro, tú tenías que salir de una puerta y detenerte en un punto que te habían señalado en el suelo. Con las marcas de con cámara. una cinta. Claro. Eso es. Claro. Claro, pero tú dime a ver cómo sales hablando con alguien, ¿eh? Y te fijas en la maldita marca que está en el suelo ahí. Es que es mucho más, o sea, es mucho más difícil de lo que parece cuando estás dentro del mundillo este. Yo salía hablando con ella y me comía la cámara entera, o sea, yo iba directo hacia la cámara, ¿no? Y me decían, no, y había que repetir, y repetir. Y claro, yo no me fijaba en esa maldita marca que había en el suelo. Hasta que se les ocurrió una brillantísima idea, que creo que eso encareció la producción de la película. Un hombre, que era uno de los directores de la escena, se tendió en el suelo, encima de la marca, y me dijo, no se preocupe, señor Somoza, que usted no pasa por aquí. Y entonces me fui caminando y en efecto funcionó. El tío estaba ahí y me detuve justo en el momento en que tenía que detenerme. Pero vamos, lo digo porque el cine me pareció algo, parece que no, uno lo ve en la pantalla y parece que es algo que está hecho como improvisado, como tal, pero es muy complicada la cosa, muy compleja. ¿Pero una experiencia para repetir o no? Sí, yo encantado de la vida, la verdad. De hecho, Jaume me dijo que le había gustado mucho mi interpretación, le había dicho que le había fascinado, yo no sé si era... pero vamos, que me encantó, me gustó muchísimo. Sí, Muy bien. Antes comentabas también esta mañana cuando hablábamos con Juan, a la hora de inspirarte un poco para escenarios, para épocas, para hablar pues, del siglo XIX, para hablar de la Inglaterra que tú quisiste a la obra, que obviamente hay una fase de documentación, pero hacías una afirmación que me ha hecho también pensar, y es que en el fondo todo lo que aparece en una novela, tenías razón, es mentira entre comillas, porque en el fondo el autor crea lo que quiere con lo que absorbe, ¿no? Con lo que tiene. Entonces, háblanos un poco de tus inspiraciones, o sea, de dónde sacas un poco, de dónde te nutres, tanto para personajes, si quieres, como para ambientes, para momentos. Sí, bueno, el hecho de inspirarte en una cosa nace del deseo que tienes de escribir, ¿no? Es decir, sobre eso, ¿no? ¿De dónde nace ese deseo? Ahí ya me pilláis. No tengo ni idea, y es más, pienso que es mejor que no lo sepamos. Es decir, si sabemos de dónde nacen los deseos que tenemos de escribir algo en concreto, creo que no lo escribiríamos jamás. Creo que el problema de escribir está en que lo desconocido del origen de nuestro deseo. Es decir,
queremos escribir algo, pero no sabemos por qué queremos escribir sobre ese algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué queremos escribir sobre este personaje o sobre esta relación o tal? Y a mí me ocurrió con esto, ya lleva ocurriéndome con todos los libros que hago y por eso tengo experiencia. Por ejemplo, con La caverna de las ideas quería hacer algo histórico en la Atenas clásica, en la Atenas de Platón. Claro, yo no era historiador, yo no era estudiante de filosofía, yo no, evidentemente no conocía nada sobre eso. Había leído los diálogos de Platón, era lo único que me interesaba. Y mi problema era cómo escribir algo que sitúe al lector en la Atenas de ese mundo, ¿no? En la Atenas clásica. Y un buen día lo descubrí. Fue una especie de revelación que tuve, ¿no? Y me dije, lo que tienes que hacer es, ni más ni menos, inventártelo. Parece de perogrullo, pero no es así, obsérvenlo. Es decir, lo que hacemos los autores es inventar, independientemente de que hablemos de un lugar real en el que hemos estado o no. El Macondo de García Márquez, en ese sentido, es exactamente igual que el París de Marcel Proust o el Madrid de Benito Pérez Galdós. Son lugares inventados, lugares ficticios. Porque cuando están en las novelas, de alguna manera se ficcionan, se convierten en aquello que el autor quiere convertirlos. Entonces, algunos autores tienen la gran habilidad de dar a entender, como trucos de magia, que ese Madrid o ese París o ese Moscú son aquellos que vivieron en sus épocas esos autores. Y entonces se dice reflejo fiel de su época. Es mentira, no hay ningún reflejo fiel de la época, porque no puede haberlo, porque lo escribe una persona y quien lo escribe es quien hace el reflejo. Es un reflejo fiel de Dostoyevsky, es un reflejo fiel de Proust o de Flaubert, pero no es un reflejo fiel de la época o de el mundo que le tocó vivir, porque no hay ningún reflejo fiel de ningún mundo. Somos las personas las que lo reflejamos. Entonces, visto eso y dándome cuenta de eso, creé una Atenas que era mía y me pertenecía, pero a la gente le gustó. El libro recibió varios premios y entre ellos uno en Inglaterra. Y me acuerdo que en la presentación del libro en Londres, un escritor inglés se me acercó y me dijo, me ha gustado mucho su libro, pero sobre todo, me dice, porque refleja usted en esa Atenas clásica la Habana vieja. Y me parece que es como si yo hubiera estado ahí, en la Habana vieja. Es un reflejo fiel de esa Atenas que usted describe en el libro. Y yo me quedé mirando pasmado y le tuve que decir, porque no quería mentirle, mire usted, yo no he estado ni en la Habana vieja, ni en la nueva, ni en la Atenas clásica, ni en la nueva. No recuerdo nada de la Habana en la que estuve, porque aunque nací en La Habana salí con 1 año de edad. Entonces no he reflejado absolutamente nada que tenga que ver con La Habana, ni nada que tenga que ver con Atenas. Tiene que ver con lo que yo inventé. Y me parece fenomenal, fascinante que a usted le haya gustado aquello que inventé. Y eso es lo que uno busca en los libros y lo que uno quiere de los autores, de los libros que les gustan. Fascinarse con aquello que leen, creerse que aquello que leen está dirigido a ellos y es de verdad como si uno estuviera en La Habana o en Atenas o en París o en Macondo. Quiere uno sentirse allí. Y da igual que el lugar exista o que no exista. Los chinos, que también tradujeron la novela, me habrán podido decir que me inspiré en Pekín, y los japoneses en Tokio. Da exactamente igual. Es decir, cuando uno lee un libro que le gusta, se apropia del paisaje. Cuando me di cuenta de eso, ya no me costó trabajo ninguno inventarme mi Portsmouth, inventarme mi Inglaterra victoriana y inventarme lo que sea necesario, porque lo que importa es, sobre todo, que de alguna manera transmitir al lector aquello de lo que te gusta y aquello que te inventas. Y trasladado al mundo de los personajes, muchos autores suelen decir que acaban como, bueno, una cosa que me fascina a mí del mundo de la novela, bueno, luego la nuestra con Sandra, que tenemos aquí otra escritora zaragozana que ha venido de acompañante, pero también nos puedes aportar lo que quieras, es a la hora de crear estos arquetipos de los personajes que se suele decir, no sé si en tu caso será así,
que llega un momento en el que ellos tienen vida propia, incluso que llegas a convivir un poco con ellos, con el tipo de personajes que desarrollas tú, ¿cómo es esta convivencia o cómo es este proceso creativo? Pues fíjate, Anne McCarry, que es la protagonista, la narradora, su voz me llegó inmediatamente. Me llegó una voz que necesitaba ser escrita, porque hay personajes que piden que los escribas, que piden crearse, que piden nacer, y no les puedes decir que no. De hecho, yo esta novela iba a hacer una sola novela sobre esto. No pensaba crear a Anne McCarry porque no había nacido todavía y no me tentaba crear un personaje más distinto del señor X. Pero cuando nació ella, me dije, tengo que escribir una primera novela para introducirla. En el fondo, Estudio en Negro es una novela para introducir a Anne McCarry y su mundo. No puedes decir que no a los personajes mandan en ti, los personajes son algo que necesitan entrar, necesitan vivir. Mirad, yo no conozco nada sobre la vida, me imagino que todo el mundo que está aquí es igual de ciego. Vivimos, simplemente. Pero sí hay algo que sé. Todo aquello que puede vivir, quiere vivir. Y se agarra con uñas y dientes a la vida. Y da igual que sea físico o que sea fantástico. Da igual que sea real o que sea ficticio. Todo aquel personaje que nace dentro de ti te exige querer tener vida en una novela. Y te lo exige, tienes que hacerlo, tienes que crearlo, tienes que darle vida. No puedes negarte a darle vida a un personaje, no puedes evitarlo, no puedes rechazarlo. Y en Estudio en Negro, Anne McCarry pues necesitaba hacerlo. Y es por eso por lo que lo escribí, por ella. Y es una suerte de secundaria, pero realmente acaba siendo la protagonista real, ¿no? Que es un poco lo que comentabas también de esta pareja entre Sherlock Holmes y Watson, que tú en el fondo crees que la verdadera clave de la obra de Doyle era Watson, precisamente. Era Watson, sí, bueno, porque Doyle crea un Watson maravilloso que de alguna manera refleja lo que está haciendo Sherlock Holmes. Es decir, es una transición estupenda para el lector. Si no existiera Watson, pues imagínate lo que serían las novelas de Sherlock Holmes, ¿no? Y los relatos. Faltaría claro, ay, qué bien lo hice, qué maravilloso soy, qué bien lo he deducido todo, soy extraordinario, soy genial. Pero claro, el Watson hace de tampón, hace de un filtro para que el lector llegue a la grandeza de Holmes a través de él. Y eso ayuda muchísimo a aumentar la grandeza de Holmes. Ya sabéis que trabajaba con una lupa. Bueno, pues Watson es la lupa de Holmes. De alguna manera aumenta a Holmes, al lector, hasta que lo convierte en algo en lo que realmente es, o lo que realmente es para el lector. Es un dios, ¿no? Qué bien lo hace todo. Pero claro, eso lo tiene que decir ¿quién? Una persona diferente de él, porque si lo dice él, pues menudo estúpido, ¿no? Pero lo dice Watson y nos lo creemos. Es una creación genial. Yo aquí la sustituí por Anne McCarry, por la enfermera, que tiene una relación distinta con el señor X, porque es una relación paciente, o sea, es una relación enfermera-paciente, es una relación diferente. Una relación en la que hay un cuidado, un amor, un cariño, una amistad, vamos a decir, relativa, en la que la relación entre Watson y Holmes no tiene nada que ver. Muy bien. Bueno, pues yo como periodista me quedaría una hora más haciendo preguntas, pero me comentan que ya se nos va acabando el tiempo y toca pues pasaros el testigo y que aprovechéis para hacer preguntas, o incluso por si queréis adquirir el libro, tenemos ahí un punto de venta por si queréis que os dé una firma, que os deje un autógrafo y un recuerdo. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Por ejemplo, te quería preguntar. Recuerdo cuando era pequeñita, lo que no recuerdo es el autor en aquel momento, pero fui a la presentación del libro del autor, creo que no lo recuerdo en serio. Y lo que sí recuerdo es que él dijo que tanto sus protagonistas como los secundarios, cualquier personaje de sus libros, no tenía nada suyo. Yo por entonces me quedé con aquello. Y claro, conforme voy escribiendo más libros, creo personalmente que aquel escritor mintió. Y que todos de alguna manera colocamos algo nuestro en nuestros personajes, quien sea. Entonces, me gustaría preguntarte si hay algo tuyo que siempre plasmas en tus protagonistas, algún personaje secundario, quien fuera, o
no tiene nada que ver, no hace falta que sea biográfico, sino algo... La esencia de la una personalidad, emoción, un sentimiento, todos tenemos las algo, raíces, ¿no? Una felicidad, una alegría, un miedo y... Sí. ¿Qué opina que lo que no? Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, mis personajes todos tienen algo mío. Ahora, ¿qué es? Pues no lo sé, pero todos sacan alguna característica, algo que yo les he dado, algo que les he legado, ¿no? Lo que es enormemente llamativo es que hay escritores que opinan, y lo sé porque tengo colegas así, ¿no? Que los personajes los manejas tú desde el principio y no dejas de manejarlos, es decir, no se descontrolan nunca. Y tú lo sabes como escritora, sí que es verdad que de repente toman otros caminos, ¿no? Lo cual es más llamativo todavía cuando tienen algo tuyo, que debería ser, pues, algo determinante. Pero bueno, cuando tienes hijos comprendes que eso es lo más natural de la vida. Es decir, bueno, nacen con algo tuyo, con tus ojos, con tu expresión, con tu forma a lo mejor de hablar o con tu tal, pero hacen después de su capa un sallo, o sea, es su propia vida. Con los personajes pasa igual, ¿no? En el fondo son tus hijos. Les das posibilidad de nacer, por decirlo así, les crías, valga la expresión, porque tampoco sé muy bien cómo es criar a un personaje en la ficción, pero sí que es verdad que les das la posibilidad de vivir en el mundo, y una vez que ya les das esa posibilidad y los echas a caminar, ellos hacen lo que les da la gana, aunque saquen todos algo tuyo, da igual, ellos van a hacer lo que les dé la real gana, ¿no? Entonces, cuando te preguntan qué debo hacer porque un personaje se ha salido de los cauces, pues felicitarte. Es lo justo lo que deseaba, el que el personaje se vaya de tu control. Que coja vida propia. Que coja vida propia. Eso no lo creen algunos colegas, piensan que... Por eso te preguntaba antes, porque es verdad que según los autores con los que hables, hay algunos que lo viven como de forma muy personal, o que dicen que incluso conviven con el personaje y que les cuesta separarse de él, y hay sin embargo otras personas que dicen que no, que ellos tienen muy claro el punto, el objetivo y tal, y que varía un poco cómo llegan, pero que ellos tienen muy claro. Por eso quería saber un poco cómo era en tu caso, ¿no? Que además te dedicas a un género tan concreto y tan... Sí, no, bueno, yo estuve en un congreso, me acuerdo que fue en Málaga, donde estábamos varios escritores, todos amigos míos, y bueno, es de estas veces en que los conoces desde hace años y nunca sabes lo que realmente piensan hasta que no lo dicen, ¿no? Y estábamos en una gran mesa redonda de estas, de hablar de cómo hacían los personajes y si realmente los personajes te desobedecían, y todos de repente dijeron que no te desobedecían, que los personajes hacían lo que querían los autores. Y no, por favor. Y claro, yo me quedé mirándolos y dije, pero ¿y esto? No los he conocido hasta ahora, ¿no? Y digo, pues a mí sí que me desobedecen. Ah, no, pero esa es la idea que tú te haces. No, para nada. Es decir, el personaje no te desobedece desde el punto de vista de que se plante aquí y te diga no, y no, sino que te desobedece en el sentido de que tú un día te sientas, tú ya te digo, eres autor y lo sabes, te sientas a escribir algo que van a hacer, y ellos dicen de repente que no lo van a hacer. Es decir, hacen otra cosa, que no habías planeado. Hacen algo completamente improvisado. Hacen algo que les pide su naturaleza hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que hacen lo que les da la gana. Pero claro, eso es normal y natural porque cuando creamos algo con nuestra imaginación, ese algo de repente, el primer día que lo creamos, es nuestro. Si es que es exactamente igual que los hijos. Cuando son células, cuando son embriones, cuando son tal, pues parece completamente nuestro, pero cuando ya por fin tienen voluntad, voz propia, decisiones, entonces ya no son tuyos, ya son de sus propias vidas, sus propios mundos, sus propias voluntades. Y es un poco así lo que ocurre en la imaginación. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte, has dicho que Estudios Negro parte ya como una trilogía. En esa génesis ya tienes definido lo que va a pasar, digamos, en cada uno de los volúmenes, o estaba recordando a Pirandello o a Unamuno, ¿no? Los autores a los que se les resisten personajes. No sé si dejarás que el personaje crezca, evolucione, o ya, digamos, tienes una trama muy definida que incluso me atrevería a decir que pudiera llevarse al cine. Bueno, ambas cosas, es decir, por un lado
claro que tengo una trama, porque había pensado incluso escribir un solo libro, pero la protagonista femenina me hizo escribir una especie como de prólogo para presentarla, y claro que tengo ya los libros en la mente, pero por otro lado soy consciente de que tener los libros en la mente, y eso lo quiero decir para todos, si alguien aquí está escribiendo, quiere escribir o quiere convertirse en escritor, o ya lo es, pero de alguna manera quiere saber qué ocurre con esto, le diré que escribir en la mente no es escribir, ¿eh? Hay que escribir en el papel, en la pantalla. Es decir, yo tengo la continuación en la cabeza, pero eso es no tener nada. Quiero decir, en un momento determinado los personajes pueden hacer que vaya por un lado o que vaya por otro. Y eso está bien, eso es bueno, eso no es malo. Escribir con una directriz es equívoco, pero con una imposición. Pero por otro lado, sí que los tengo en la cabeza, claro que sí. O sea, la trilogía, pues vamos a decir que está dentro de mí y sé más o menos. Esto es un poco la diferencia que pone mi amigo Fernando Marías entre escritores jardineros y escritores arquitectos. No sé si lo habéis oído alguna vez. Los escritores jardineros, claro, los escritores arquitectos, ¿qué hacen? Un plan, ¿no? Hacen una especie como de plan de toda la casa, de cómo van a hacerlo, de la planta baja, de la primera planta, de la tercera, etc. Y así, ¿no? Y los escritores jardineros lo que hacen es plantar una semilla. Y esa semilla crece y tampoco nadie sabe cómo va a crecer, nadie sabe qué frutos va a dar, ni para dónde va a tirar, si va a tirar para un lado o para otro. Entonces van plantando semillas y van viendo a ver cómo crecen. Yo soy más bien escritor-arquitecto, pero que nadie os diga, ni que os convenza de que escritor-arquitecto significa perder la libertad. Hacer un plan no significa perder la libertad. Yo hago un plan de las cosas, hago un plan de mis novelas, en efecto, en este caso de la trilogía que he hecho, que voy a hacer, que he hecho ya, estoy hablando como si lo estuviera haciendo, pero eso no me quiere decir que haya perdido libertad, porque es exactamente igual que si tú escribes, yo lo llamo una guía turística. Cuando tú escribes una guía de viaje, o sea, cuando tú lees una guía de viaje porque vas a hacer un viaje, tú no tienes por qué pasar por los sitios obligatoriamente que estás leyendo. Puedes organizarte el viaje como te dé la gana. Tú lees la guía de viaje y dices, voy a ir a tal sitio y a tal otro y al de más allá, ¿no? Entonces lo que yo hago es escribir una especie de guía de viaje. ¿Ese es un plan? Sí, es un plan, pero me quita libertad, me hace ser una especie como de escritor que ya lo tiene todo planeado y sabe el final y sabe el tal. No, porque cuando emprendo el viaje, puedes improvisar. Te quedas en un sitio, te quedas en otro, te gusta un lugar, te gusta otro, y te apetece esperar, a lo mejor has conocido a alguien o una persona que de alguna manera te hace quedarte en un sitio o un lugar que te atrae especialmente y que jamás habías imaginado que te iba a atraer, a lo mejor no estaba ni en la guía de viaje siquiera. Entonces, no te quita libertad hacer un plan, es lo que quiero decir, pero sí que tengo planeadas las 3 novelas. Bueno, pues muchísimas gracias, José Carlos, por estar con nosotros. Estudio en Negro es su última novela, así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, por habernos acompañado esta